Sí, se ve. Bien, perfecto. Entonces empecemos, la primera pregunta era el ejercicio número 10, ¿está bien? Sí. Bueno, ¿cuál era la duda acá? Vamos a ponerlo para que todos lo vean. Mira, en realidad ¿Qué es el lo que problema tienen que lo hacer? hice, y lo hice bien, pero no me salió del todo la cruza, entonces como que opté por la única opción viable. Bueno, lo que pasa es que, a ver, a veces no vamos a tener que hacer una cruza, sino ver de qué se trata para poder deducirlo. En esta pregunta me dicen los ratones, el pelo negro domina sobre el pelo blanco. O sea que tenemos un gen 1, que es el color del pelo, y tenemos un negro que domina sobre el blanco. ¿Sí? Este es el primer gen. Después me dice, la cola larga domina sobre la corta. Tenemos un segundo gen, que es el largo, no sé por qué puse así, ahí está. Largo de la cola, y decimos que la larga domina sobre la corta. Bien, esos serían los genes y los alelos. Me dice, se cruza un ratón o sea, de pelaje negro, ¿sí? O sea, que tiene una N mayúscula por lo menos, de cola corta, o sea, que es recesivo para la cola, ¿sí? Con otro de pelaje blanco, o sea, que es recesivo para el pelaje, y su cola es larga. No sabemos cuál es el otro alelo, pero sí conocemos uno. ¿Sí? Hasta ahí esa es la cruza. Lo que tenemos como rayita es desconocido. Bien, me dice en la filial 1, o sea, si esto es la generación parental, en la F1 se obtienen ratones negros y de cola larga. O sea, fíjense, negros y de cola larga. Quiere decir que yo tengo un dominante por lo menos para cada uno. Después hice negros con la cola corta. ¿Sí? Después me hice blancos con la cola larga y blancos con la cola corta. ¿Sí? Esos son los únicos datos que tengo. ¿Qué tengo que hacer acá? En realidad yo no tengo que hacer un cruzamiento porque no tengo ni forma de hacerlo, pero viendo una filial de este tipo, de esta forma, ¿cuál es la única posibilidad de los dos alelos que yo no conozco? Porque es lo único que me interesa. Si hay individuos que son homocigotas recesivos para el pelaje, quiere decir que este sí o sí tenía una N. ¿Está bien? Sí. Bien, y si tengo individuos que son recesivos para la cola, quiere decir que sí o sí era heterocigota. O sea que lo que yo tengo que hacer es cruzar a estos dos individuos. ¿Ese cruzamiento lo hicieron? Sí. ¿Y qué les dio? ¿Cómo dijiste, Gise? Si yo tengo a esos dos genotipos, que son los únicos probables, el cruzamiento que tienen que hacer es entre estos. Obviamente yo ya lo puedo deducir, pero si no lo podían deducir mirándolo, este es el cruzamiento que tenían que hacer. ¿Lo hicieron para no hacer el tablerito con todas las posibilidades? 25% de cada uno, creo, si me equivoco. Perfecto, sí, que es esta respuesta. O sea, el cruzamiento que yo tengo que hacer es esto. ¿Cómo hago la deducción del genotipo? Y porque la descendencia que me está describiendo fenotípicamente solo es posible si hay un alelo recesivo en los que me está dando a conocer que el fenotipo es dominante, pero no me dice cuál es su genotipo. Yo lo puedo deducir de acuerdo a la descendencia. De acuerdo a estos dos individuos, puedo deducir esta L minúscula de este progenitor, y de acuerdo a estos fenotipos, que solo es posible un solo genotipo, que es homocigota recesivo, puedo deducir esto. Entonces, en base a eso, tienen estos dos progenitores. Si hacen este cruzamiento, obtienen el 25% de cada uno. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Yo les quiero avisar, vamos a ver obviamente las dudas así generales, pero les quiero avisar que igual si alguno quiere hacer las cruzas bien en detalle y hay algo del examen que igual les queda duda, después de la clase de hoy, hemos agregado una clase de consulta con la Dani el viernes de 4:30 a 5:30. Puede ser que necesitemos otra más, no hay ningún problema, lo haríamos, pero para que más o menos tengan en cuenta si necesitan hacer todo el cruzamiento, es más, si tenemos que agregar otra, no habría ningún problema.
pero la idea es que nos saquemos como las dudas generales. Si no, anótense, si tienen más dudas, anótense por favor ese día. Preguntaron también de la 2, ¿estoy bien? Sí. Bien. Bueno, vamos entonces, uy, esperen, ahí está. Este es el ejercicio 2. Me dice, supongamos que el color de ojos en los seres humanos se hereda por un gen. ¿Por qué me dice supongamos? Y porque sabemos que no, es herencia poligénica. Entonces dice, supongamos que el color de ojos se hereda por un gen. El color de pelo por otro gen. O sea que tengo gen 1, color de ojos, y gen 2, color de pelo. Supongamos, ¿sí? Por eso se los dice así el problema. Y además, se heredan de forma independiente, que también es importante, o sea, no voy a tener un fenómeno de ligamiento. Me dice, un hombre de ojos celestes me da encima el genotipo y heterocigota para el color de cabello, se casa con una mujer heterocigota para el color de ojos, o sea que sería así, y homocigota recesivo para el color de cabello. Esos serían los genotipos. Esta pareja tiene un bebé de ojos oscuros y rubio, o sea que esta pareja tiene un bebé... Ay, esperen que me perdí. Ahí está. Tienen 4 hijos. Uno de ellos se casa... no me dice cuál. Una mujer se casa con una mujer rubia, uno de los hijos, y ojos celestes. Bien, bueno, primero, a ver, antes de deducir esto, ¿qué puede pasar con estos individuos? ¿Cómo es la cruza entre ellos y qué me puede pasar en la F1? ¿Qué genotipos puedo tener? Heterocigotas para los dos genes. Bueno, por ejemplo, puede ser así. ¿Qué más? O sea, tienen que hacer el cruzamiento este, les pregunto porque no sé si lo han hecho. Y la otra tiene que dar homocigota para el color de ojos y puede darte heterocigota para el color de pelo. Bien, si ordenamos así, podría ser heterocigota igual y que en este homocigota recesivo, y podemos tener homocigota recesivo para el primero, heterocigota para el segundo, homocigota recesivo y homocigota recesivo para el otro, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Esas serían las posibilidades de los hijos de esta pareja. Ahora me dicen que tienen 4 hijos y uno de ellos se casa con una mujer, o sea, uno de ellos se casa con una mujer rubia y de ojos celestes, ¿sí? Uno de ellos se casa con esta. Esta pareja tiene un bebé de ojos oscuros y rubio, ¿sí? Y otro de ojos oscuros y castaño. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien, entonces, lo que me está preguntando cuando me dice cuál de los siguientes genotipos corresponde al padre de los bebés, quiere decir que me está preguntando cuál de estos, que eran los hijos probables de esta pareja, fue el que se casó con esta mujer y pudo darme estos 2 hijos. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde va la pregunta? Sí, Gisa. Bien, ahora, esta mujer es homocigota recesiva para este y para este gen. Eso quiere decir que yo con esto puedo completar el genotipo. Ahora, la pregunta es, y esto es lo que ustedes se tienen que fijar acá, es, ¿de qué manera esta mujer que es homocigota recesiva puede tener 2 hijos de esta forma? ¿Con qué tipo de progenitor? Fíjense que la N minúscula y la C minúscula podría ser aportada por este progenitor, que le conozco el genotipo. Ahora, sí o sí, esta N tiene que haber sido aportada por uno de los progenitores, o sea que puedo elegir este o este, con esto descarto estos genotipos,
pero después encima hay uno que tenía recesivo, o sea que sí o sí no solo heredó el recesivo acá, sino que lo tuvo que heredar del otro progenitor, ¿sí? Pero además hay otro que tiene el dominante y que solo lo puede heredar de este progenitor. Si ustedes se fijan, de estos dos genotipos, el segundo no puede ser posible porque no podría tener un hijo así. Entonces, también lo anulo. De esa manera, deduciendo, y no hace falta que hagan ningún tipo de cruzamiento, veo que este es el único genotipo probable para cruzar con esta mujer y poder obtener estos dos hijos, ¿sí? Por eso es esta opción. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Hay muchos problemas, chicos, de genética que llevan un proceso como más de deducción que realmente una cruza que yo tenga que hacer y ponerme, digamos, a pensar mucho. El 14 habían puesto, ¿está bien? Después díganme ustedes si falta más. Yo estaba viendo del chat del WhatsApp. Si hay alguno, lo vemos. Bien. Pego en 2 pues estaba separado. Esta sería la consigna del problema 14. ¿Sí? Me dice, usted y una genetista observan una vaca de color caoba. ¿Sí? Y un ternero recién nacido de color rojo. Usted se pregunta si es macho o hembra, o sea que acá ya tengo un interrogante, si es macho o hembra. Y la genetista dice que es obvio, a jugar por el color, cuál es el sexo del ternero. Y explica que en esta especie, fíjense que me está nombrando un solo gen, que es el color del pelaje. Me dice, en esta especie el genotipo AA, mayúscula homocigoto dominante, es caoba. El genotipo homocigota recesivo es rojo. Pero el genotipo heterocigota aparece como caoba en machos, entonces en macho es caoba, y rojo en las hembras. Y me dice de qué sexo es el ternero y cuál sería el genotipo posible del padre. Bien, ¿qué estamos ante un fenómeno de qué? ¿Qué sería esto? Este problema. Influida por el sexo. Bien, herencia influida por el sexo, donde el heterocigota es distinto de acuerdo justamente al sexo. Bien, empecemos en la cruza o la cruza probable que yo tengo que hacer, me dice que hay una vaca, o sea, que yo sé que es una hembra, de color caoba. La hembra de color caoba solo puede ser así, porque como me dijo la genetista, el heterocigota no puede ser caoba porque sería macho, o sea que la vaca solo puede ser así. Esta vaca se cruzó con un macho, que todavía no sé cuál es su genotipo ni su color. Pero ambos, estos dos en el cruzamiento, tuvieron en una descendencia un individuo, que no sé el sexo, por eso muchas veces, así como la hembra se representa con un circulito, el macho con un cuadrado, cuando no sé el sexo con un rombito, y ese recién nacido es de color rojo. Bien, ¿quién puede ser rojo? Rojo puede ser un homocigota recesivo, o rojo puede ser una hembra que es heterocigota. Si esta mujer, o sea, esta mujer no, esta hembra, esta vaca, es homocigota dominante, sí o sí a su hijo le pasó una de estos alelos dominantes. O sea que no conozco el otro. Sin embargo, si veo que el rojo puede ser así o así, este genotipo no sería probable, o sea que sí o sí es heterocigota. Pero además de eso, no solo puedo deducir que es heterocigota, sino que el heterocigota solo puede ser hembra. ¿Sí? O sea que ya sabemos que es hembra, quiere decir que podría ser cualquiera de estas opciones, pero descarto la C. Bien, ahora me dice, ¿cuál sería el genotipo del padre? La verdad es que este toro tiene que aportarle sí o sí esta A minúscula, pero yo no sé cuál es la otra, o sea, el otro alelo. Puede ser que sea A mayúscula o A minúscula, aparte fíjense que no me da descripción del color, no me da descripción de absolutamente nada, entonces no puedo dar con certeza el genotipo de ese toro,
¿Por qué? Porque sé que tiene solo una A minúscula. Eso quiere decir que su genotipo, que es la segunda pregunta que me hace, puede ser heterocigota o puede ser homocigota recesivo. No sé cuál de los dos. Si ustedes se fijan entre las opciones, yo voy a ver, el ternero es hembra y el padre podría ser A minúscula, minúscula. Sí, es verdad, listo, la marqué y cagué. Ahora, tengo en la D lo otro, opuesto. Como siempre les decimos, desde siempre y para siempre, la facultad le encanta tomar estas preguntas tramposas y si yo busco y esta y encima me dice podría, es re tramposa, podría, sí es verdad que podría, pero esta es como más correcta que las otras. Se las hemos puesto en el examen a propósito porque este fue una pregunta de examen, no me acuerdo si hace 2 o 3 años atrás, y en realidad esta era la opción correcta, cuando en realidad la A y la D no eran incorrectas. La C seguro es incorrecta, porque el ternero sí o sí es hembra. Pero la A y la D no terminan de ser del todo incorrectas. Sin embargo, si yo analizo todas las opciones, la más correcta es la B. ¿Se entiende? De esa forma la tengo que deducir, porque podría ser la A o la D también. Sí, se entiende. Sí, Jess, se entiende. Bueno, ¿qué otra duda tenían? Gise, ¿podemos ver la... Uy, perdón, la No, 20? dale vos. Bueno, a ver. Espérate que la busquen. La 20 yo no sé, porque los chicos del turno anterior me dijeron que como que les aparecía eliminada la pregunta, no sé. En realidad había un error en la plataforma, porque la Dani estuvo con el examen online y había mal copiado una última opción que se había quedado una plantilla de un examen de odonto y por eso no sé si les aparecía como anulado o les apareció bien. Pero en esta, si le figuraban estas 4 opciones, estaba bien así. Me está hablando de un fenómeno, o sea, la sordomudez congénita, recuerden que es un fenómeno de genes complementarios. Y en los genes complementarios aparece la presencia de uno u otro y necesito un dominante de cada uno. Por ende, es una pregunta sumamente teórica, no tengo que hacer ningún tipo de cruzamiento. Me dice que la sordomudez congénita requiere la ausencia de por lo menos un dominante de uno de los alelos, que esto es correcto. O sea, la sordomudez se da cuando existe recesivo en uno, sin importarme lo que pase en B, o recesivo en el otro, sin importarme lo que pase en A, supongamos que llamo al gen A y B, o como los nombren, o sea que esto es correcto. Después me dice, este es correcto. El B me dice, padres sordomudos pueden tener descendencia normal. Este es el cruzamiento que justamente les hace, o lo tienen en el apunte de clase, en donde yo puedo tener un progenitor que sea normal para un gen, ¿sí? Y para el otro no, y es sordomudo porque no tiene un dominante de A, y este es sordomudo porque no tiene un dominante de B, incluso en esa cruza les da este parámetro, ¿sí? A partir de progenitores enfermos, pero por un gen, por ejemplo, a este padre le falta un dominante de A y a este le falta un dominante de B, me da como resultado, si ustedes hacen el cruzamiento de esto, ¿sí? En la F2, porque en la F1 me va a salir todos así, van a ser todos normales. O sea, padre sordomudo, el 100% de la descendencia normal, pero como les dice en la F2 de estos individuos, si yo cruzo un doble heterocigota para ambos, me da la proporción 9-7, en donde 7 son normales y estos son sordomudos. Este es el cruzamiento que tienen en parámetro en comparación de la cruzada híbrida, ¿sí? Por eso todo era correcto. ¿Se entiende? Una pregunta, en la opción Sí. B, ¿qué pasa si yo tengo, o sea, los dos progenitores que son doble homocigota? Quedaría enfermo, ¿no? Sí, obvio, serían todos enfermos. Pero vos acá la pregunta te dice, ¿padres sordomudos pueden tener descendencia normal? Sí, obviamente la condición es que por lo menos tengan normalidad para uno de los dos. Pero si obviamente vos tendrías un individuo así, por ejemplo, y lo cruzás con un homocigota recesivo, estos dos progenitores sordomudos tienen 0% de descendencia normal. Son todos sordomudos, eso seguro. Pero me dice, ¿pueden padres sordomudos tener descendencia normal? Sí pueden. Tienen que ser de esta forma, pero pueden. Es más, por ahí hasta no es así, sino que podría ser así un progenitor y el otro, qué sé yo, ser heterocigota para el otro. Estos progenitores también son sordomudos y te va a dar un porcentaje menor
no te va a dar el 100% normal, pero también te van a dar hijos algunos normales y algunos sordomudos. ¿Se entiende, Fer? Bien, bien, sí, justo me había confundido esa la B. Sí, es que es como confusa en el sentido de que tenés que buscar una suposición nada más. O sea, no tenés una certeza. Bueno, vamos, últimos minutos que tenemos que arrancar con la clase de hoy. Dice, yo la 13, pero tengo igual una duda puntual. O sea, a mí, bueno, ¿lo ponés y te digo o te digo ahora? No, sí, la voy pegando, no hay problema. Dale. Que, o sea, me quedaron 4 con el Sí. grupo 0, ¿no es cierto? Pero a mí la consigna, o va, capaz que yo no lo entendí, no me dice nada del factor. Entonces, No, es que el factor no tiene que estar involucrado. Hay 2 genes. Dice, hay una enfermedad hereditaria recesiva. O sea, el gen 1 es la enfermedad. Y la enfermedad es recesiva. Necesito 2 copias, supongamos que lo representemos así para que sea enfermedad. Quiere decir que vos tenés este genotipo y este genotipo, de los cuales estas personas son normal y el homocigota recesivo es enfermo. Y el gen 2, que te está diciendo, es el grupo sanguíneo. Entonces, en el grupo sanguíneo, bueno, sabemos que existen un montón de posibilidades fenotípicas y genotípicas porque existe el fenómeno, obviamente, de codominancia, de alelos múltiples. Pero más allá de todo eso, son 2 genes que la interacción es que cuando haya esta enfermedad homocigota recesiva, te dice que solo se expresa cuando el individuo es de tipo 0. Entonces, cuando vos haces toda la cruza, te quedan 4, como vos decís, que son homocigotas recesivos para la enfermedad, pero hay, del tablerito de 16 te queda uno así, el otro te queda así, el otro te queda así, de los que podrían ser enfermos, digo, y el otro te queda así. Entonces, de estos 4 sobre los 16, estos 3 los descartás porque por más de que la enfermedad sea homocigota recesiva, te dice que solo se expresan las personas con sangre tipo O. Entonces, solo este individuo que es homocigota recesivo para el grupo y homocigota recesivo para la enfermedad es enfermo. Por eso te da solo 1 sobre 16. yo lo hice con grupo y con factor. Claro, no, el factor nunca te lo nombra, Ojo con esto, porque Bien. ojo con esto, porque uno por ahí tiene esa asociación normal, porque siempre hablamos del grupo y factor sanguíneo, que en genética tendemos a confundirlo. Una cosa es que me hablen del grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo es el grupo A, B o 0, donde aparece el grupo AB por codominancia y es un fenómeno, o sea, un gen con varios alelos, porque es alelos múltiples y con un fenómeno de codominancia, en donde tengo distintos genotipos y fenotipos. Por el otro lado está el factor RH que se hereda por herencia mendeliana simple. Si el problema nunca me nombra el factor, lo ignoro completamente porque es un gen que no está participando, O sea que no está en juego en esta consulta. Gracias. No, de nada. Bueno, muchachos, como les digo, vamos a dar un espacio igual para poder seguir debatiendo esto el viernes. Si les parece que les falta, es más, si hay más dudas de las que nosotros podemos detectar en los grupos, es el análisis que estamos haciendo ahora con la Dani en todos los grupos. Si vemos que quedan muchas dudas y necesitamos agregar otra clase de consulta más, no se haga ningún problema. Sé que genética les da dolor de cabeza. Así que fíjense ahí, si tienen alguna, anótenmela y avísennos que quieren participar de la clase de consulta y ahí lo vemos. No hay ningún problema. Díganme entonces cuando vean la pantalla, así empezamos con el tema de hoy. ¿Pudieron leer ecología? Leí el apunte de clase y escuché los audios, pero... Bueno. ¿Los demás? Sí, bien, Sofi, sí. Bueno, ustedes saben que hoy tenemos que ver con la Dani, vieron toda la parte de poblaciones, que es como bastante extensa. Es más, hay una partecita en poblaciones que les habla de interacción entre poblaciones. A mí no me gusta para nada el orden que hace Curtis, pero bueno, porque considero que la interacción entre poblaciones es un fenómeno en el nivel de organización de la comunidad y no de las poblaciones, pero bueno, está así en Curtis. Pero lo que vamos a ver hoy entonces dentro de esta unidad es qué es lo que pasa en este otro nivel de organización, además de las poblaciones que analizaron la semana pasada, el siguiente nivel que son las comunidades. Primero que nada, ¿qué es una comunidad? ¿Qué es una comunidad? Un conjunto de poblaciones. Bien.
conjunto de poblaciones o todos los componentes bióticos que hay en un ecosistema. Entonces, en realidad, estas relaciones que vieron, estas interacciones entre una población y el otro que analizaron la semana pasada, qué es el comensalismo, qué es la depredación, qué es el mutualismo, bueno, todas las relaciones son en realidad relaciones que se dan en la comunidad, donde interacciona un individuo de un grupo o un grupo entero de una población con otra población y me da un resultado. De estas relaciones, ¿cuáles son las más comunes? De las que vieron con la Dani la semana pasada. Las más comunes, las que se dan en prácticamente todos los ecosistemas. Y la simbiosis o el parasitismo. No siempre, el parasitismo sería un tipo de, no sé quién dijo depredación, bien, hasta ahí vamos bien. Tienen que comerse uno a otro porque si no hay cadena trófica se acaba el ecosistema, ¿sí? La simbiosis no es común de todos los ecosistemas. Hay ecosistemas en donde sobreviven sin hacer relaciones simbióticas. Pero hay algo que sí se da siempre, porque no hay ecosistemas ideales donde todos los recursos son re abundantes. La competencia. Bien, chicos, esto es básico. Vieron un montón de relaciones y hay algunas relaciones que sí son más comunes en uno o en otro, pero en las interacciones entre poblaciones, el abastecimiento de cualquier ecosistema depende de un equilibrio entre la depredación y entre la competencia. Primero, la depredación, el parasitismo, como dijo la Cami, es un tipo de depredación, ¿sí? O sea, puede existir de ese tipo, depredación completa, herbivorismo, bueno, y en ecología tenemos como un montón de formas de definir los tipos de depredación. Básicamente uno se morfa al otro de la forma en la que sea y gracias a eso sobrevive. Pero la competencia también es muy común porque no hay ecosistemas ideales en los cuales todos los recursos son reabundantes, por eso existe un límite del ecosistema, que es lo que analizaron también con la Dani como capacidad de carga, y esa capacidad de carga me limita hasta que la población crezca hasta un determinado punto, no es indefinido. ¿Por qué? Porque tiene competidores naturales. Primero, la competencia puede ser intraespecífica y eso lo vieron la semana pasada y depende de una relación entre la población. No la vamos a analizar acá porque en la comunidad no hay relación intraespecífica porque justamente en la comunidad son individuos de distinta especie. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuál es el efecto de esta competencia que es tan común entre las poblaciones, porque los recursos no son sumamente abundantes, sino que siempre escasea uno u otro en este ecosistema. Entonces, ¿qué se da? Y esto es importante y por eso arrancamos desde este principio o desde esta, digamos, premisa dentro de la evaluación de la competencia entre distintas poblaciones. Se han analizado muchos ecosistemas naturales y muchas relaciones entre distintas poblaciones y se ha determinado que en realidad, si bien hay algunas excepciones en cómo yo lo analizo, que es lo que vamos a ver ahora, la regla general es que cuando dos poblaciones están en un mismo lugar y las dos quieren lo mismo, o sea, quieren exactamente los mismos recursos del medio, compiten. Y cuando compiten, siempre hay una que es lo suficientemente más apta que la otra para eliminarla y sacarla. Ahora, esta exclusión competitiva, o sea, sacarla del lugar, va a depender de determinados factores. Lo que vamos a ver ahora primero es la eliminación absoluta de la especie de un lugar. ¿Por qué? Porque cuando los nichos ecológicos, que era este rol o función que cumple una especie en un ecosistema, es muy igual a la otra, y bueno, el principio de exclusión competitiva hace que directamente lo desplazo y lo saco. No vive más en ese lugar. Por otro lado, el fenómeno de exclusión competitiva puede hacer que uno de los dos sea lo suficientemente apto, le gane ese recurso, pero el otro pueda seguir como medio sobreviviendo en el lugar. Entonces ahí aparece otro fenómeno, porque desplaza sus caracteres o modifica parte del nicho y se queda en ese lugar. Digamos, en un lugar más chiquitito, o sea, ocupando un espacio más chico, una menor cantidad de recursos, pero se puede quedar en el lugar, ¿sí? Entonces estas dos diferencias son importantes para entender todos los conceptos del principio de exclusión competitiva que vamos a ver ahora. El primero de ellos, esto la Dani también se los dijo la semana pasada, chicos, todos los ejemplos que aparezcan en Ecología en Evolución se lo saben como el Padre Nuestro los que sean católicos, y si no, no sé, como la canción de Dua Lipa, como la Cami que es fanática, o como lo que miércoles quieran, pero se lo saben. Porque sin que sean ecólogos ni evolucionistas, porque nos va a pasar lo mismo en la próxima unidad, los ejemplos del cuadernillo son re importantes. Y en este caso, en el fenómeno de exclusión competitiva en el cual hay un desplazamiento total de especies, tenemos dos ejemplos. Uno de ellos es el que están viendo acá,
en donde se ve a Paramecium. ¿Algunos se acuerdan qué es Paramecium? ¿No es como una lenteja de agua o algo así? No, ese es lema, es el otro ejemplo. El No sé, Paramecium, pero tengo en la cabeza esto de agua dulce, paramecio y agua bien, dulce, no sé. lo tenés en la cabeza porque ustedes tenían un ejemplo de Paramecium, que es un habitante justamente de agua dulce, y lo tenían en el cuadernillo de permeabilidad celular, donde les decía que el Paramecium tenía una vacuola contráctil, porque el medio siempre es hipotónico, porque es agua dulce, entonces tiene que estar como todo el tiempo expulsando el exceso de agua. No solo lo tienen de ejemplo ahí, sino lo tienen de ejemplo en un montón de cuadernillos, y ahora lo vamos a ver en la clasificación en las unidades siguientes, pero Paramecium es un tipo de protista. Es un protista unicelular que vive justamente en agua dulce, heterótrofo, o sea que se las ingenia para alimentarse de los recursos, digamos, que están en ese agua. Y la verdad es que de acuerdo a esos recursos que encuentra en el agua, sobrevive, si alcanza su tasa, obviamente, de supervivencia, se reproduce y llega a un punto, a una población, en el cual yo encuentro un ideal hasta que estabilizo el crecimiento por capacidad de carga. Si crece todo lo que puede, fíjense que en días, por ejemplo, Paramecium aurelia, en menos de una semana ya pobló todo lo que puede de ese territorio. En situaciones experimentales, en un mismo, digamos, en un mismo recurso habitacional, como de laboratorio, ¿sí? Lo pongo en un mismo laguito o en una misma fuente de agua dulce con todos los nutrientes necesarios, Paramecium caudatum tiene una capacidad de carga menor, o sea, estabiliza el número de población de individuos menor, pero se establece en el tiempo. Cuando ambos están por separados, tienen una tasa de crecimiento exponencial que luego se estabiliza en esta curva logística y me da un desarrollo de una población normal en cada uno de ellos. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando Paramecium aurelia y Paramecium caudatum, que no por nada son distintas especies, pero pertenecen al mismo género? Imagínense que tienen un montón de características en común, o sea, requieren prácticamente los mismos nutrientes, la misma concentración en el agua, la misma temperatura, la misma concentración salina, el mismo pH, o sea, se superpone mucho, mucho su nicho ecológico. Cuando los pongo a ambos juntitos, fíjense, a los 6 días, en donde Paramecium aurelia hubiese desarrollado prácticamente el 90% de su capacidad total de crecimiento, obviamente a los 6 días tiene una reducción que sale a mitad, porque tiene un fenómeno de competencia con Paramecium caudatum, pero Paramecium caudatum a partir de ese día empieza a descender, 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 y Paramecium aurelia logra luego, en un par de días más, pero logra alcanzar o estabilizar su equilibrio. ¿Qué pasó acá? Y es mejor competidor, Aurelia. Bien, entre Paramecium caudatum y aurelia como dos competidores, Paramecium aurelia logró excluir a Paramecium caudatum porque en ese fenómeno ambas especies superponen su nicho, aparecen juntas, una es lo suficientemente más apta para acaparar los recursos del otro y la elimina del lugar. No hay forma de que en un mismo estanque crezcan Paramecium aurelia y caudatum. Y si ambas están accidentalmente juntas en el mismo lugar, con el tiempo, Paramecium aurelium desplaza caudatum. Pero ojo, y por eso Curtis les pone otro ejemplo, no entiendan que aquel que es más apto para desarrollar mayor cantidad de individuos en soledad es el más apto en la competencia. Por eso hay un segundo ejemplo de lema, que sí, lema es un género de lentejas de mar, también un tipo de protista, pero ahora autótrofo y no heterótrofo, en el cual, si bien yo por separado cultivo a lema polirrhiza de lema giva, veo que lema polirrhiza es más apta, desarrolla mayor cantidad de individuos en el tiempo que lema giva. Sin embargo, cuando están las dos simultáneamente compartiendo los recursos, lema giva es más apta que polirrhiza y la desplaza. Y fíjense que no era la que crecía más rápido. Pero de hecho, lema giva tiene otro tipo de adaptación que acapara la energía lumínica que no puede llegar a lema polirrhiza y de a poquito la desplaza. Sí es verdad que polirrhiza crecía mayor cantidad, o sea, generaba mayor cantidad de individuos, pero eso no garantizaba que en comunidad con otra especie sea más apta para ganar la competencia. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que en las comunidades naturales, siempre cuando hay superposición de nicho, y acá fíjense igual, son dos especies del mismo género, obviamente comparten mucho, mucho del nicho ecológico, entonces no el que crece más rápido, sino el que es más apto para estar en el enfrentamiento, uno le gana al otro y termina desplazando al otro.
¿Hasta acá vamos bien? Una pregunta, Gise. Sí, Agus, decime. El lema Jiva genera como ese sombrero que en la polirrisa no, o sea, que le tapa el sol, o cómo es. Exactamente, en la estrategia puntual que tienen, Lema Jiva en realidad desplaza de ese sombrerito que vemos, que por eso se lo llama lentejas de mar, acapara mayor cantidad de superficie y le termina tapando los rayos de sol que llegan a polirrisa. Entonces, de esa manera, al prácticamente taparle, no le llega intensidad lumínica, no tiene, digamos, la fuente necesaria, que es la luz para hacer fotosíntesis, por eso se termina muriendo polirrisa, ¿sí? Esa es la estrategia puntual. Claro, pero ¿los dos generan ese tipo de sombrerito o uno es como más grande que el otro? Ay, te escuché muy bajito. ¿Uno es más grande que el otro, decís? Perdón, que si los dos generan ese tipo como sombrerito. Sí, pero... sí, porque es una característica de las lentejas. Ah, bien. Lo que pasa es que acapara mayor cantidad de sol y le termina tapando Lema Jiva a polirrisa. Pero los dos tienen como ese sombrerito porque es lo que caracteriza justamente a las lentejas y es lo que le permite flotar. Claro. Porque son especies acuáticas. Bueno, ahora, si yo veo estos dos, obviamente tienen un grado de similitud casi exacta entre sus necesidades del ambiente y la otra especie, por eso al ser del mismo género es como prácticamente se superponen en su totalidad. Pero sin embargo, la pregunta que cabe hacerse de ecología es ¿cuál es el grado de similitud que puede existir entre dos especies y que pueda coexistir en una comunidad? Ya vimos que Lema Jiva y polirrisa no pueden coexistir, o que Paramecium caudatum y Aurelia no pueden coexistir. Sin embargo, vemos especies que sí pueden coexistir. Por ejemplo, vemos a este grupo de pajaritos que son los gorjeadores, ¿sí? Que fueron muy estudiados por MacArthur, por eso justamente se los llama gorjeadores de MacArthur, o sea, por los extensos estudios que se hicieron sobre ellos, en los cuales yo veo pajaritos de distintas especies que tienen pequeñas diferencias en la coloración de las plumas, algunos tienen el pico más largo, más chiquitito, pero los veo todos alimentándose de un mismo árbol. En un primer momento, cuando yo veo esto, digo, están compitiendo, en algún momento un pajarito va a lograr exterminar al otro, porque es lo que acabamos de analizar en el principio de exclusión competitiva. O sea, el que es suficientemente apto termina acaparando los recursos y elimina al otro. Sin embargo, lo sigo viendo generación tras generación y aparecen siempre los mismos. Y uno dice, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué si yo los veo que están en el mismo lugar, están todos compitiendo por el alimento, ¿por qué no excluye uno al otro? ¿Por qué no se da el fenómeno de exclusión competitiva? Y en realidad, no es que no se haya dado, es que el grado de diferenciación del nicho permite a veces que yo pueda visualizar esto y diga, están compitiendo. Mira, quizás en algún momento compitieron, pero cuando yo me pongo a estudiar meticulosamente a cada uno de estos pajaritos, me doy cuenta que uno come semillas, que el otro come frutos, que el otro come insectos, que uno se alimenta de la copa más arriba del árbol, otro más abajo, otro... Bueno, lo que tienen pintado acá es el tipo de lugar en este árbol en el cual está este pajarito. Estamos hablando de un hábitat como bastante más grande del tamaño que tiene el pájaro, pero encima de eso, si yo me pongo a estudiar las diferencias en la alimentación, tampoco se alimentan de lo mismo. Entonces, ¿qué puedo deducir de esto? Y seguramente estos compitieron en algún momento. Es más, lo más probable es que haya sido un solo pajarito de una única especie que empezaron a crecer, crecer, crecer y por una competencia intraespecífica, uno que fue más hábil que el otro dijo, bueno, a ver, pará, yo me voy a la copa del árbol y yo me voy más abajito. Y claro, cuando yo estoy separado en ambiente, esto va pasando generación tras generación y los pajaritos terminan diferenciándose porque se cruzan entre sí. Esto es un fenómeno de selección natural que lo vamos a ver en la unidad que viene. Y se generan fenómenos de especiación. Lo más probable es que estos gorjeadores son tan parecidos porque en algún momento tienen un ancestro en común y se fueron separando por fenómenos de competencia intraespecífica. Pero llegó un momento en donde ya se diferenciaron tanto, en donde cada uno de ellos empezó a cruzarse con otros pajaritos iguales, fueron acumulando un grupo de mutaciones que era distinto a este, distinto a este, distinto a esto, entonces yo los veo todos en el mismo lugar, pienso que se va a producir un fenómeno de exclusión competitiva, pero en realidad no, porque lo que yo veo, si agudizo mi ojo de investigador, veo que en realidad no están compitiendo, sino que sus nichos están diferenciados.
Entonces, ojo, porque a veces podemos confundir ese fenómeno de exclusión competitiva cuando en realidad quizás en algún momento sí estuvieron compitiendo, pero en ese momento están coexistiendo todos porque sus nichos están diferenciados. ¿Se entiende el punto? Sí, Sí, sí. se entiende. Obviamente, chicos, es porque se permitió que estos gorjeadores, en el momento en que empezaron a pelear, el árbol era grandecito y, por ejemplo, les doy un ejemplo así X, este se quedó acá alimentándose y el otro se fue a la base y pudieron subsistir. Porque si los dos primeros pajaritos que empezaron a pelear no permitía que una población y la otra, ¿sí?, se insertaran en distintos lugares, lo hubiera excluido a uno a otro. El tema es que a través de los años, generaciones tras generaciones, por ahí se han diferenciado y especies que se ven muy parecidas, parece que estuvieran compitiendo, pero en realidad en ese momento actual no están compitiendo. Quizás tienen una diferenciación de sus nichos. Y esto se da porque en realidad muchas veces las especies logran hacer un desplazamiento de los caracteres y no completamente eliminarse de la zona. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una especie determinada tiene un conjunto de características que forman su nicho ecológico, o sea, no sé, es heterótrofo, le gustan los ambientes cálidos, tiene una regulación de tal a tal temperatura, su pH es este, bueno, todo lo que puede estar incluido dentro de sus características de nicho ecológico. Y otra especie B tiene otro conjunto de características, pero solo hay un solapamiento de nichos en el cual con el tiempo yo puedo lograr ampliar el nicho hacia un lado o hacia otro de cada una de las especies y que este solapamiento cada vez sea más chico, probablemente se van a eliminar los individuos con las características intermedias, pero van a poder ir sobreviviendo los otros. Esto es lo que se supone que le pasó a estos pajaritos, ¿sí? En algún momento, por ejemplo, este gorjeador del Cabo May era como superpuesto al gorjeador verde, ¿sí?, de garganta negra, pero había un punto en el cual coincidían, supongamos, esta partecita del árbol acá está en común con este. ¿Sí? Tan común quiere decir que ahí hay una contienda más grande de lucha. Sin embargo, si este gorjeador empezó a acumularse más en esta zona, que este no podía, qué sé yo, tenía el pico más chico, no llegaba al alimento, no podía aletear hasta arriba, no podía nidificar por el motivo que sea, y este gorjeador no se asomaba en esta zona en donde estaba el otro, y bueno, entonces el solapamiento del nicho, que en este caso sería la superposición de territorio, por ahí cada vez se hace más cortita, y cada uno se ubica en un lugar distinto y terminan desplazando sus caracteres, sobreviviendo ambas especies en un mismo territorio. ¿Pero por qué? Porque el solapamiento de nichos no impedía su supervivencia. Se supone que en especies, como estábamos viendo recién, Paramecium caudatum y Aurelia, la especie A con la especie B, o sea, si junto, es como que está todo solapado. Entonces, al estar todo solapado, el solapamiento de nichos es tan extremo que hay uno que elimina al otro. Sin embargo, hay en especies donde hay un poquito de esto que está en conjunto, solapado y no todo. Y acá, en esto que estábamos viendo, en este desplazamiento de caracteres, tenemos que introducir, para entenderlo, el concepto de nicho real y nicho fundamental. Hasta ahora hemos visto el nicho ecológico, pero ese nicho ecológico se divide en fundamental y real dependiendo si yo estoy describiendo a una especie mirándola dentro de un laboratorio aislada de cualquier otra característica, analizando sus genes nada más y su situación ideal, que es un nicho teórico que se llama nicho fundamental, y yo pongo, está representado en un círculo, todas las características que forman parte de ese nicho potencial o fundamental, teórico de esta especie. Hay características que no están incluidas acá, y sí, les doy un ejemplo, nosotros como seres humanos somos heterótrofos. Entonces, dentro de nuestro nicho fundamental, nunca va a estar el ejemplo de hacer fotosíntesis. O sea, nunca para nosotros va a ser una competencia, un álamo, un arce, porque no podemos hacer fotosíntesis. Sin embargo, como somos heterótrofos dentro de nuestro nicho fundamental, está ser omnívoros. Tenemos las enzimas necesarias para hacerlo. Habrá algunos que comen más vegetales, otros que comen animales y distintos tipos de animales, carnes rojas, blancas, no sé, que comen insectos, como en muchos lugares. Sería como dentro del nicho fundamental todo lo que yo puedo hacer, todo. Ahora, realmente ese grupo de individuos en interacción con otros, siempre me queda un margen que está en interacción solapando los nichos con otras especies y me deja libremente ejercer toda esta parte del nicho, ¿sí?,
fundamental, que es más chiquitito, y a este se lo llama nicho real. O sea, siempre el nicho fundamental es más grande y el real está incluido. Siempre, chicos. Esto no es que aparece algo en el nicho real que no estaba en el fundamental. El fundamental es todo el límite general que yo puedo hacer. Yo puedo encontrarme un grupo, por ejemplo, de seres humanos que sean vegetarianos, ya sea por elección propia o porque hay escasez de animales en una zona, no sé, lo que sea. Entonces, si yo analizo esa especie de seres humanos en ese lugar, digo, la especie Homo sapiens es vegetariana. O sea, es consumidor de primer orden en todas las cadenas tróficas, porque lo estoy viendo y veo que todos los seres humanos en esa población se alimentan solo de vegetales. Y puede ser un sesgo al análisis real de ellos y no me voy a dar cuenta hasta que no vea otro grupo de humanos en otro lugar interactuando con otras especies distintas en donde, por ejemplo, aparezcan humanos omnívoros. Y digo, entonces no eran vegetarianos, podían comer también, nada más que en ese lugar, por determinadas condiciones, no lo hacían, ¿sí? Esto es lo que hace el entrecruzamiento de una especie con otra, que todo el tiempo haya solapamientos de sus nichos y generen a veces un fenómeno de exclusión en el cual yo vea un conjunto de características del nicho de esa población y sea distinto al de otra población en otro lugar y en otro tiempo, aunque sea la misma especie. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Bien. Ahora, ¿qué pasa con este perímetro de lucha entre ambos? Generalmente se eliminan, obviamente, los fenotipos intermedios, como teníamos en el otro ejemplo, hasta que se logren separar, como los gorjeadores, pero por mientras, en este solapamiento, se da el fenómeno de exclusión competitiva. A, por ejemplo, puede vivir en este ecosistema porque hay muchas de sus características que las puede cumplir sin interacción con otras especies. B, supongamos, también puede sobrevivir porque tiene gran cantidad de su conjunto de características del nicho ecológico que cumple, o sea, abastece, sin interacción con los otros. Ahora, ¿qué pasa en este fragmento donde hay una lucha entre A y B? Y en este conjunto de características, donde hay un solapamiento de los nichos, pelea A con B. Y uno de los dos es lo suficientemente más apto para excluir al otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quizás en la misma zona vive A y vive B, pero ese conjunto de características que es de ambos, yo no lo puedo ver en ambos, lo veo solo en uno. Y acá tienen un ejemplo muy bonito que la facultad toma como siempre. Yo les digo, chicos, de cada 5 exámenes que toma la universidad, o sea, 5 años, quizás en uno no lo pregunta, ya sea en el examen general o recuperatorio, pero yo no sé por qué les encanta tanto este ejemplo de estos tipos de animalitos que son estos crustáceos que se llaman percebes. Lo vemos acá para poder visualizarlo, pero tienen que entender el concepto porque lo podemos traspolar a cualquier ejemplo de comunidad. Estos dos percebes, que son un grupo de crustáceos, lo que están viendo acá son las conchas de estos crustáceos. Este que se ven amarillitos es Tamalus, ¿sí? Que lo veo acá pintado en esta zona, en los niveles, digamos, más altos o más elevados de la costa. Y este que vemos con la concha de color blanco es Semibalanus. Si yo veo esto en una costa y veo que desde la zona más baja, o sea, cuando la marea está más baja, hasta donde llegaría lo más alto, que es lo que está más expuesto al sol, lo veo de esta manera, digo, Tamalus vive arriba, Semibalanus vive abajo y chau. ¿Sí? Esto es lo que yo puedo deducir de ver esto nada más. ¿Por qué? Porque yo veo nada más los nichos reales. O sea, no puedo ver el nicho fundamental. El nicho fundamental es un nicho teórico. Tengo que tener otros parámetros de comparación para verlos. Siempre que Tamalus y Semibalanus están juntos en su interacción pura entre ellos dos, estos son sus nichos reales. Ahora, resulta que en otros lugares, en otras costas, donde está únicamente Tamalus y no está Semibalanus, yo veo que en realidad Tamalus puede ocupar toda la costa, desde la zona de bajamar más baja, o sea, máxima, hasta los niveles de las mareas más altas. Sin embargo, cuando veo en otros lugares a Semibalanus solo y no veo a Tamalus, veo que en realidad la disposición que tiene es igual que cuando está Tamalus. ¿Sí? O sea, lo veo siempre desde la bajamar máxima solo hasta pleamar mínima. Nunca lo veo en las zonas más superficiales. De hecho, no tienen adaptación para estar en zonas tan expuestas al calor, a la desecación. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? ¿Qué me dice esta gráfica cuando yo la veo así comparando nicho real y fundamental?
Que Semibalanus es mejor competidor para quedarse Ay, abajo. para que no te escucho nada, Agus. ¿Qué? Está muy bajito. Que Semibalanus es mejor competidor, digamos, para quedarse abajo. Te escuché todo cortado, perdón. ¿Qué Semibalanus? No sé si alguien la escuchó a la Agus. Dijo que Semibalanus es mejor competidor. Bien, o sea que hay un fenómeno de exclusión competitiva y la zona en la cual viven ambos simultáneamente, Semibalanus desplaza al otro. ¿Sí? Perdón, Agus, es que yo estoy media sorda, entonces subí el coso, pero igual te escuchaba re bajito. Semibalanus es mejor competidor y donde hay superposición, o sea, esta gráfica que estábamos viendo recién, en donde veo este punto, todas las características que sería el lugar en el cual pueden sobrevivir, Semibalanus se lo acapara. Seguro que Tamalus podría vivir en zonas más amplias, de hecho es más apto porque crece en cualquier otro lugar. Es lo que pasaba con Lema, ¿sí? O sea, lo mismo. Uno crece más rápido, es más apto para todo. Claro, sí, pero cuando hay competencia, fuimos. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo introduzco, que puede pasar, porque acá veo relación entre dos especies, saben la cantidad que hay? ¿Qué pasa si en un ecosistema determinado, donde están aparte de estos dos peces, hay un parásito a la altura de pleamar mínima que me mata a Semibalanus? ¿Qué pasaría? Y si mata a todos los Semibalanus, va a ocupar el lugar Chatmalus o Tamalus, no sé cómo se pronuncia. Exactamente. Sí, no sé, algunos le dicen Tamalus, otros Tamalus, no sé, yo le digo Tamalus. De este nicho real, que en este punto está justamente ganando Semibalanus a Tamalus, en realidad, desde acá hasta acá, que sería esta pleamar mínima, si un parásito me mata acá Semibalanus, quiere decir que Tamalus ocuparía parte más de su nicho. O sea que tengo un aumento del nicho real de Tamalus y Semibalanus va a reducirse hasta la marea media. Bueno, esto es lo que pasa en un montón de comunidades, chicos, que no existen dos especies nada más. Existen un montón interactuando y tengo que comparar un montón de ecosistemas para sacar una conclusión. Por eso, las conclusiones en ecología son tan complicadas. Además, nunca puedo en laboratorio generar algo tan ficticio como todo ideal. Siempre en los ecosistemas naturales aparecen un montón de variables que el ecólogo nunca puede tener en cuenta y por eso es tan peligroso jugar con estas especies. Por eso está prohibido que yo meta, por ejemplo, a una especie o la introduzca en un hábitat que no sabemos lo que va a pasar. Por eso está prohibido transportar vegetales o animales de una zona a otra, porque puedo causar una plaga en 2 milésimas de segundo, porque no sé si en ese lugar va a haber un competidor natural o no va a haber, o incluso a veces hay especies que se las denomina especies clave, que es el ejemplo que tienen de Pisaster, que es un tipo de estrella de mar, que se descubre que es una especie clave cuando en un determinado lugar hay una ausencia de ella. Y a veces la depredación, y esto es muy importante, no significa que esté depredando y esté disminuyendo la cantidad de individuos. En los ecosistemas naturales, la depredación y la competencia se equiparan para lograr la estabilidad de los ecosistemas. Generalmente es el ser humano el que se manda cagadas y elimina en realidad gran parte de las poblaciones. Si no, las poblaciones naturales tratan de compensarse naturalmente. Es más, hay veces que unos migran, o sea, algunos se van y otros vuelven a la zona para crear picos de crecimiento entre una población de depredador y presa para mantenerse en equilibrio, porque al depredador no le sirve comerse toda la presa si después no le deja alimento a la descendencia. Entonces, si peligra justamente la presa, yo digo, ay, bueno, pero me la voy a comer, claro, pero si te comes todo y no dejas que se autogenere, entonces te vas a reproducir y vas a perjudicar a tu propia especie. Siempre se mantienen en equilibrio. Estas especies claves, por ejemplo, son puntos importantes en algunos ecosistemas porque son aquellos que no solo su ausencia haría peligrar a una especie, sino a muchas en las redes tróficas. Este ejemplo que les nombra Curtis de Pisaster es una estrella de mar que se alimenta de muchas especies en estos ecosistemas marinos. Por ejemplo, come percebes, come mejillones, come lapas, come quitones, o sea, come un montón de especies, pero se descubrió por la ausencia de algunas de estas estrellas Pisaster en ecosistemas que su plato favorito son los mejillones. Pero no solo esto, sino que los mejillones crecen mucho más, porque cuando no está Pisaster, los mejillones terminan acaparando todo el territorio y desplazan a los percebes, a las lapas, a los quitones y a un montón de otras especies. O sea, los mejillones son competidores
muy buenos para cualquiera de las otras especies, y si no tienen un depredador natural, eliminan la biodiversidad de la zona. Entonces, ¿por qué es una especie clave la estrella de mar? Porque esta estrella, al comerse a todos y comerse mucho más a los mejillones que a los otros, como los mejillones son los más aptos y los que más se reproducen, al eliminar en más cantidad a estos mejillones, establece el equilibrio de los otros, o sea, de las otras especies, aumentando la biodiversidad local. A veces pasa esto, ¿sí? A veces eliminamos a un individuo de una determinada zona y no sabemos qué estamos causando, porque no sabemos si es un depredador clave o si es una presa clave del ecosistema, y rompiendo uno, desestabilizó todo el ecosistema. Es más, chicos, hasta el control biológico de muchas plagas llevan estudios durante años y años de un montón de ecólogos para saber si yo metiendo un enemigo natural en un ecosistema, por ejemplo, para exterminar una plaga, voy a lograr que en ese ecosistema se cree un equilibrio, o voy a meter a algo que va a terminar desestabilizando a otras especies que ni siquiera se me habían ocurrido. Es muy peligroso porque nunca tenemos la capacidad de saber todo. Perdón, Cami, ¿qué decías? No, iba a agregar que eso pasó con los peces león, que de hecho los tenían como animales exóticos y se les escaparon y terminaron atacando un montón de población, digamos, de nativa, a los pececitos y a los arrecifes. Entonces ahora tienen que salir a cazarlos. Pero obvio, hay en algunos lugares donde se ha habilitado justamente la caza de algunas especies que se han vuelto plaga. Yo no me acuerdo las páginas, pero sé que tienen varios ejemplos en el cuadernillo. A ver si puedo ver a grandes rasgos para tirarles algún... Bueno, de interacción depredador-presa, que los vieron con la Dani, sí, a saberse todos los equilibrios, digamos, entre poblaciones. Pero digo acá, en la comunidad, bueno, primero tienen interacción entre predación y presa, que hay un ensayo de dos algas, un cangrejo y un caracol. Ya les digo la página. En la página 41. Ese ensayo, véanlo, porque les habla del equilibrio entre predación y entre competencia, que se entiende muy bien. Después tienen anotada la plaga de los conejos como ejemplo. Ese también es re importante, se los toman un montón, que está en la página, ahora les digo, en la 29, ¿sí? Una plaga de conejos en Australia también, metiéndolo como para controlar una cosa, y fue todo a la miércoles porque después no sabían cómo eliminar y tengo que llevar otro enemigo natural. En la página 29 también tienen otro ejemplo importante del control biológico de plagas. O sea, tienen un montón, yo les digo, les nombro los ejemplos del cuadernillo porque siempre se los toman, pero tienen un montón de interacciones entre poblaciones donde la depredación y la competencia entre ellos ha sido clave para mantener el equilibrio entre las especies. Entonces, el ser humano generalmente es el que ha metido estas variaciones y que ha generado estragos a veces incontrolables de especies que se han terminado eliminando. Bien, ahora, más allá de esta interacción del hombre, que es como bastante significativa, tenemos una variación también en las comunidades a través del tiempo por eventos que no tienen nada que ver con la interacción entre las poblaciones en sí, sino con fenómenos que exceden, ¿sí?, a las poblaciones. O sea, por ejemplo, un grupo de individuos puede ser depredador y presa en un determinado momento, pero hay condiciones ambientales que son aptas para ese depredador y presa. Y después veo, por ejemplo, en diferencia entre verano e invierno, que hay mucho menos cantidad de depredadores y mucho menos cantidad de presas. Entonces, lo puedo atribuir quizás a que bajó el número de presas, entonces por ende los depredadores también se autorregularon, porque no se pueden reproducir si no tienen que comer, pero también puede tener que ver con un fenómeno ambiental. Ese fenómeno ambiental puede ser, por ejemplo, estacional, ¿sí? O sea, que en invierno haga más frío, entonces haya menos tasa de reproducción de un depredador o de una presa, y eso haga variar a esta comunidad en el tiempo. En estos fenómenos de variación de comunidad en el tiempo hay que destacar dos tipos de fenómenos que son muy importantes en base a la modificación que hacen en la biomasa total. Y estos dos tipos de cambios del ambiente con respecto a las comunidades se denominan disturbios y catástrofes. Esto que tienen marcado en rojo es lo que yo más tengo que tener en cuenta de acuerdo al cambio de esta comunidad en el tiempo. Un disturbio se considera un cambio, me modifica la composición de la comunidad,
pero generalmente no es muy intenso, es muy frecuente y en realidad contribuye a la diversidad. Eso quiere decir que no afecta a la biodiversidad. Por ejemplo, no sé, un disturbio puede ser que después de 3 meses de sequía, en un determinado lugar llueva. Y uno dice, bueno, esta lluvia puede regenerar nuevas condiciones de humedad, que para algunas especies será perjudicial, para otras beneficiosa, pero veo que se vuelve a repetir otro periodo de sequía, vuelve a llover un poquito, vuelve. Entonces, cada vez que ocurre algo distinto a ese ambiente, que por ejemplo puede ser un clima árido, es un disturbio. O sea, por ahí cae un montón de agua, imagínense poblaciones de insectos, de microorganismos, de especies que están adaptadas a clima árido, quizás hasta se eliminan con esta lluviecita. Sin embargo, el volver a establecer el equilibrio y hacer estas ondas como de cambio en el tiempo, sí favorecen a la diversidad y es algo que generalmente se repite en el tiempo. Esto es muy clave, que sea frecuente, se lo considera disturbio, sea, aunque la gravedad incluso sea más grande y en otras zonas puede ser una catástrofe. ¿Qué les quiero decir con esto? En muchas zonas, por ejemplo, si no es recurrente, de alta frecuencia en el tiempo, sino que es un carácter episódico o que ocurre muy de vez en cuando, como un huracán en determinadas zonas, un huracán puede ser una catástrofe. Sin embargo, en zonas como el Caribe, en donde siempre hay huracanes, el evento es el mismo, es un huracán. Sin embargo, en el Caribe es un disturbio y en otro lado puede ser una catástrofe. Por ejemplo, un temblor, qué sé yo, de grado 6 en la escala de Richter, para nosotros es un disturbio, ocurre siempre. Ahora, sentir, por ejemplo, un movimiento, o sea, un movimiento sísmico en Buenos Aires, ya depende del grado de intensidad, puede transformarse en catástrofe. Quizás con un grado de intensidad mucho menor que en Mendoza, porque no pensemos en el ser humano nada más y sus construcciones antisísmicas, pensemos en todas las especies. Las especies que viven naturalmente en una zona sísmica como esta están reacostumbrados y no pueden desestabilizar tanto sus niveles en el ecosistema de individuos que sobreviven. Sin embargo, en otros lugares donde un evento es como muy esporádico, puede ser una catástrofe. Lo mismo puede pasar con una erupción volcánica. Generalmente la erupción volcánica elimina todo el estrato basal, pero a la vez ayuda a generar suelo. Entonces, la erupción volcánica generalmente es una catástrofe, pero en una zona de vulcanismo donde todo el tiempo hay erupción volcánica, depende del grado de intensidad siempre, puede hasta ser un disturbio. Entonces, ojo con esto, no es que hay un evento que siempre sea catástrofe o que siempre sea disturbio, depende del tipo de población y del conjunto de poblaciones, o sea, de la comunidad que yo analice, la intensidad, la frecuencia en el tiempo, y para cuantificarlo lo que se hace es medir la pérdida de la biomasa. La biomasa es el peso seco de todos los organismos que están presentes en ese momento. Entonces, después de que ocurrió un cambio, ¿cómo digo es un disturbio, una catástrofe? Midiendo la biomasa. Y digo, ¿y cuál es el límite? Estos chicos, este límite no se los manifiesta, Curtis no lo tienen que saber y depende del tipo de población, lo manejan los ecólogos. Por ejemplo, yo digo en una tasa de bacterias, quizás si se perdió el 50%, lo considero un disturbio, pero si se pierde más del 50%, lo considero una catástrofe. ¿Por qué? Porque la bacteria tiene una tasa de reproducción altísima. Y la mitad de la población, igual que me quedó, se demora 2 días en producirlo. Ahora, si yo veo el ser humano, eliminar al 50% de la población, incluso al 20%, la considero una catástrofe y no lo considero un disturbio, ¿sí? Incluso fíjense, hasta pandemias como la que estamos viviendo, que no elimina ni al 2% de la población y el tratamiento que se le está dando a nivel de todo el mundo es catastrófico. Ni hablar acá, con las medidas que se están tomando y por eso estamos todos encerrados. Y mató al 2% de la población nada más. 2. Entonces, los niveles de considerar disturbio o catástrofe en base a uno u otro parámetro dependen del conjunto, o sea, del ecosistema que yo estoy analizando y cómo cuantifico cada una de las comunidades. Es importante el evento, qué tan drástico sea, qué tanto se repite en el tiempo, cómo afecta a la biomasa y a largo plazo ver cómo favorece o no a la biodiversidad. El disturbio se considera que ayuda a mantener la biodiversidad, aunque en un primer momento mate quizás un poquito, pero después se establece rápidamente. En cambio, la catástrofe me elimina gran parte de los individuos, por más de que me dé lugar para otros. Por ejemplo, la supuesta caída del meteorito que exterminó a gran cantidad de las especies que existían, se considera una catástrofe.
Y ¿saben qué? Después de esa gran catástrofe se dejaron un montón de nichos ecológicos libres y me dio un fenómeno de radiación adaptativa en la cual explotaron toda la diversidad de especies y se generaron un montón de eventos de especiación. O sea, de generación de especies nuevas. Sí, genial. O sea, generó un montón de diversidad, pero lo que se perdió, la especie que se extingue no se recupera nunca. Entonces, cuando yo pierdo biomasa y pierdo cantidad de especies que se terminan extinguiendo, sí o sí termina siendo una catástrofe. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Yo quería hacer una pregunta justamente relacionada a la pandemia. O sea, Sí. la pandemia para nosotros vendría siendo, mal que nos pese, un disturbio, pero por ejemplo en el caso de la peste negra, que fue terrible, eso vendría siendo una catástrofe, ¿o no? Siempre, como te digo, en base, depende cómo lo analice un ecólogo, porque la verdad es que yo te diría que no sé si alguno de los dos significaría realmente una catástrofe, porque el ecólogo, cuando mide catástrofes o disturbios, separa en los ecosistemas. Nosotros, como somos tan egoístas, estamos analizando nada más la población humana. Pero yo no sé si han visto algún estudio ecológico ahora, últimamente, que el mismo confinamiento del ser humano, de haberlo separado de zonas en las cuales antes habitaba, al estar las calles más liberadas, menos contaminación ambiental por la baja circulación, se han empezado a ver hasta aves que no circulaban por las ciudades. Hay un aumento impresionante de algunos tipos de artrópodos, de insectos. O sea, es que en realidad esta pandemia para nosotros puede ser caótico, pero yo te diría no solo que es un disturbio, sino que ha sido un evento sumamente beneficioso para muchas especies. Entonces, si yo lo miro a nivel del ecosistema, no lo consideraría un disturbio. Y es más, hasta la peste negra también, ¿eh? Lo que pasa que, como te digo, depende del ojo del ecólogo que lo analice y cuánto grupo de especies analizó en el momento. Pero analizar catástrofe o disturbio no es solo en un conjunto de individuos de la misma especie, sino de toda la interacción de todas las comunidades. Ah, bien, entiendo. O sea que las epidemias, las pandemias, todo eso también forma parte de un método, digamos, de regulación, comillas, comillas, del ecosistema. Totalmente, totalmente, porque vos fíjate, bueno, ahora es causado por un virus, han habido pandemias causadas por bacterias que se los puede considerar seres vivos, a los virus no, pero ese virus que está afectando a un determinado tipo de especie no está parasitando a otros, parasitando porque es un parásito obligado por virus, no por ser vivo, pero está afectando la supervivencia de un... Ni hablar el margen, chicos, o sea, estamos hablando de que esta pandemia que tiene detenido el mundo ha matado al 2% de la población y se han dejado de cuantificar un montón de otras pestes que tienen la gripe, sin ir más lejos. Mata mayor cantidad de gente y hace mucho tiempo, hace un año y medio, que yo no escucho las estadísticas de muerte por gripe, porque no las hacen y todos son COVID. Entonces, primero que los análisis siempre son subjetivos y además que los análisis que hacemos nosotros desde un montón de áreas de la ciencia tienen que ver con un análisis del ser humano, ¿sí? Pero si yo me paro en el estudio ecológico, que es lo que estamos viendo acá, seguramente en tasa de biodiversidad, yo creo que esta mínima, no solo por la muerte, porque no se ha muerto mucha cantidad de la población humana, pero ya el límite político que han puesto en la no circulación, yo te digo que a la mayoría de las especies las ha beneficiado terriblemente. O sea que incluso ha aumentado muchísimo más la biodiversidad. Entonces, eso sí, el análisis de disturbio y catástrofe es como en general, de todas las Ah, especies. bien. Entiendo. Está muy interesante, pero no te quiero quitar más tiempo. No, está bien, si la idea es que lo sigamos también debatiendo. Mañana, bueno, hay como una clase como un poquito más intensa porque ecosistema es un poquito más largo que comunidad, pero igual chicos, traten de leer toda la unidad hoy. Así mañana terminamos de ver ecosistema, pero podemos debatir todas las dudas que han quedado porque la verdad es que por más de que sean futuros médicos y no les importe mucho la ecología y la evolución y las tasas de biodiversidad, la verdad que es esto que creo que es un tema que nos compete a todos como seres humanos, o sea, como responsables del planeta en donde vivimos, porque por más de que uno se aboque nada más al cuidado, como ustedes, como profesionales de la salud, o incluso un ingeniero se dedique a fabricar un edificio y no tenga que ver nada con esto, la cuestión del cuidado de la biodiversidad tiene que ser algo, un eje transversal en nuestra vida para todos. Porque vamos a terminar explotando todo el mundo en el que vivimos y bueno, no va a ser una pandemia, sino que algo nos va a terminar de eliminar del planeta. De hecho, sería algo muy ventajoso para la mayoría de las especies que se elimine la especie humana, porque somos como más mal que bien para la mayoría de ellas. Es más, no se me ocurre ningún evento en el cual el ser humano sea positivo para ningún tipo de especie.
Lo único que hemos hecho es perder biodiversidad. Les cuento que mañana terminamos con la parte de ecosistemas y terminamos con ecología. Debido a que esta semana ha sido muy cortita, la semana que viene sí o sí tenemos que empezar con evolución. Eso quiere decir que ustedes van a hacer el TP evaluatorio solitos, ¿sí? O sea que mañana terminamos la teoría y a partir de la 1 del mediodía va a estar abierto el TP evaluatorio en la plataforma de esta unidad 8, para que ustedes lo hagan solos y podamos nada más debatir dudas el día lunes. Hemos hecho esto con todas las carreras, o sea, en técnico de evento estamos viendo otras unidades y también hemos hecho lo mismo, por ende nos hemos dividido los videos y hemos grabado el video del TP evaluatorio para que ustedes tampoco se queden sin duda, pues siempre el TP evaluatorio lo corregimos, entonces la idea es que lo hagan solitos, que vean el video de respuesta de cada uno con la explicación y bueno, si quedan dudas, obviamente, también lo vemos la semana que viene. El de ecología lo grabó la Dani, ¿sí? O sea que mañana, a partir de la 1, tienen habilitado el TP, cuando terminen de leer todo lo hacen y yo les paso el enlace con el video para que puedan hacer la corrección. Y cualquier cosa, obviamente, lo vemos la semana que viene. No, me estoy riendo nada más. Ah, bueno, sí. Sí, igual es así. Somos el karma del planeta, ¿eh? Es así, o sea, no hay que investigar mucho para darse cuenta. Somos como bastante... En todas las disciplinas, en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, el ser humano es un desastre. Y sí, totalmente. Creo que durante mucho tiempo nos creímos dueños y señores de la naturaleza y esas consecuencias se están viendo ahora.